en la Sí, salud. profe, Dime, Caterina. de lo que estuve leyendo la guía, se trata de lo que, de la actualidad ahora, de las elecciones que vienen ahora en 2 semanas más. Exacto, en el fondo lo que vamos a ver principalmente tiene que ver con las opciones presidenciales y tratar de mostrar algunas temáticas que presentan los candidatos en sus programas de campaña. De hecho, toda esta clase en el fondo fue armada a partir de leer los programas de campaña, o sea, aquí no te voy a inventar nada. Esto es lo que aparece en los planes de campaña de los candidatos, lo que proponen en el fondo, ¿ya? Así que lo que Ah, vamos a ver es, ¿sí? sí, sí, lo estuve leyendo. Y la pregunta esencial también es relacionada con los candidatos que están para estas elecciones. Exacto, exacto. Ah, Eso. ya, súper. Ya, gracias. Bueno, dice Formación Ciudadana, opciones presidenciales 2021. El objetivo de la clase es identificar las propuestas de los candidatos presidenciales en los ámbitos de salud, educación, vivienda y laboral. No todos lo tratan del mismo nombre, pero en general se abordan estas áreas en particular. ¿Ya? Así que ahí están los candidatos, quienes son. No están por ningún orden en particular, solamente lo enumeré en el orden que me acordé. ¿Ya? Bueno, aquí hay un error que me equivoqué en escribir Enrique, me da con escribirlo con H y es sin H. ¿Ya? La costumbre de ver el Enrique escrito con H. Eh, es Eduardo Artés, Marco Enrique Dominami, Yarna Proboste, José Antonio Cast, Franco Parisi, Sebastián Sichel y Gabriel Boric. Este último hoy día acaba de informar que está con COVID, así que más encima tenemos un candidato con coronavirus. Ya, la votación ¿Está será, confirmado? sí, debe ser Ah, probablemente con sintomatología leve, probablemente porque debe tener su esquema de vacunación completo. ¿Ya? Son cosas que pasan, o sea, a cualquiera le puede haber tocado que le diera COVID. Eh, la votación será el 21 de noviembre. Además, en el caso de la región de Valparaíso, se va a votar por consejero regional, cores y también por diputados. Nosotros no nos corresponde lo que es la votación por senadores. ¿Ya? Bueno, ¿qué temas vamos a abordar? En palabras bien simples, vamos a intentar tocar salud, educación, vivienda, el ámbito laboral y el ámbito económico, quizás desde un punto de vista tributario, en los casos de que los candidatos lo entronquen con algún otro elemento, por ejemplo, con el ámbito laboral. ¿Ya? Vamos a partir con Eduardo Artés, el tatita. Eduardo Artés, él pertenece al Partido Comunista Unión Patriótica, que es el partido que está más a la izquierda del espectro político. Si ustedes recordarán, cuando hablamos de Revolución Rusa y del modelo de planificación central propuesto por la Unión Soviética con planes quinquenales, él es el candidato que plantea una lógica por esa línea. ¿Ya? O sea, él, pero siendo honesto, puede decir que él vive mentalmente vive en la década, en esta época. ¿Ya? De hecho, para él, él pertenece a una corriente del comunismo que es el trotskismo, en el fondo, que es otra, una vertiente del comunismo, ¿ya? Pero es un partido bien chiquito y es como la principal cara que tiene. De hecho, su programa se llama A Refundar Chile. ¿Ya? Hay dos puntos clave que toca Artés al comienzo de su programa o su propuesta de programa presidencial, que es un programa de emergencia que él le llama. Uno es la seguridad alimentaria, que significa que asegurarle a todos y todas los ciudadanos de este país una alimentación de calidad. Y cuando me refiero a alimentación de calidad, no me refiero a que nos asegure la canasta básica con arroz, fideo, puré instantáneo y pancito, sino que se refiere frutas, verduras, hortalizas, tubérculos, en el fondo tener una alimentación lo más equilibrada posible, incluyendo también proteína animal, en caso de que consumamos proteína animal. ¿Ya? Y para eso el plantea que se debe ser, es fundamental proteger al pequeño y mediano productor, en este caso. No al que tiene una montaña completa con paltos, sino que al que tiene su chacrita, que produce su lechuguita, que la vende en un negocio, por ejemplo. ¿Ya? Él nunca va a apuntar, por ejemplo, en sus políticas a atacar a la gente común y corriente, a la gente que tiene poco, sino que va a apuntar siempre en el caso de aumentar la carga a los que tienen más. ¿Ya? Y cuando me refiero a los que tienen más, no piensen que si ustedes tienen una casita y un auto son los que tienen más. No, nos referimos a ese tipo que tiene cientos de millones de pesos o millones de dólares, ¿ya? En fortuna. A esa persona que lucra con las paltas en Petorca. A eso se refiere, ¿ya? Y para lograr esta seguridad alimentaria, él plantea que el Estado debe actuar como el principal productor. Es decir, el Estado debe asegurarnos la alimentación. ¿Y cómo lo va a hacer? Siendo él quien produzca estos productos de primera necesidad. Y así asegurar una alimentación íntegra que no nos lleve, por ejemplo, a caer en problemas como tenemos hoy día, como la obesidad o la obesidad mórbida, por ejemplo. ¿Ya? Que Chile es un país obeso en la actualidad.
Y en el ámbito de propiedad, él establece que debe ser capaz de coexistir la propiedad pública, la propiedad privada y la propiedad mixta, es decir, cuando haya también intervención de Estado e intervención de privados. Lo que sí plantea es que en el ámbito de la propiedad privada se va a proteger la pequeña y mediana propiedad. Eso significa, se va a proteger los bienes que tiene uno como ciudadano común y corriente, tu casita, tu vehículo, ¿ya? Todos los enseres que tú puedas tener, donde sí puede existir la opción de expropiar, palabra que muchos sectores le tiene miedo a esa palabra de la expropiación, es a la gran propiedad. Es decir, no van a ir y quitarte tu casita como te vende el cuento muchas veces ciertos sectores políticos, sino que lo que plantea es que va a ser al gran empresario, a los tipos como Piñera, a los Polman, a los Ponce Lerú, a los Luxich, a ese grupo habla cuando habla de expropiar, aquellos que tienen fortunas cercanas a los $1.000 millones, ¿ya? A la gente que es millonaria y que le sobra plata para vivir su vida, no a nosotros que llegamos al 3 y al 4 a fin de mes, ¿ya? Porque hay cierto mito en el fondo de la idea de la expropiación que nos puede afectar a cualquiera de nosotros. No va tan así, ¿ya? La independencia económica y política, independencia económico-política y planes a mediano plazo, lo que él plantea es, por ejemplo, a nivel de independencia, es expropiar a los grandes grupos económicos para así asegurar la producción. Ya en el fondo, que sea el Estado quien controle las principales empresas, los principales activos que tiene el país, sean públicos o privados, para de esa manera asegurar un piso mínimo. Por ejemplo, en producción de ropa, alimentación, vestimenta, bueno, vestimenta lo dijimos, alimentación, salud, seguridad social, a eso apunta, ¿ya? Recursos naturales, ¿ya? Y aquí viene esta idea del sistema planificado central, que es que el Estado va a planificar y ordenar todo lo necesario para que la economía funcione y asegurarnos lo fundamental para nosotros como personas, ¿ya? Y para esto también va de la mano con potenciar la actividad industrial, potenciar la industrialización del país, es decir, que Chile deje de ser un país que solamente compra productos elaborados afuera y que solamente exporta materias primas, sino que también seamos capaces de producir bienes elaborados. Por tanto, un ejemplo burdo, por ejemplo, un celular, poder construir dispositivos electrónicos o tecnológicos, construir automóviles, maquinaria, o bien una industria del conocimiento que sea tener la capacidad de generar conocimiento y que este conocimiento sea vendido en el fondo afuera y nosotros teniendo la patente de ser los creadores de una tecnología. ¿Ya? Y planes de mediano plazo son dos puntos que yo destaco bastante de este candidato, tiene que ver con establecer una jornada laboral de 40 horas a la semana, disminuyendo las 44 que tenemos en la actualidad, ¿ya? Y una renta mínima de 600.000 pesos, sueldo mínimo para todos y todas los trabajadores de este país. Entendiendo que esto es modificable según el costo de vida. En la actualidad, con 600.000 pesos se entiende que tú puedes vivir relativamente digno. No te digo que bien, cómodo, relajado, pero digno. Puedes pagar el dividendo, puedes pagar tus cuentas básicas, puedes ir al supermercado y comprar abarrotes. Para una familia de 3 personas, por ejemplo. No es lo ideal, pero de aquí se parte. Desde el punto de vista económico, a nivel de los impuestos, plantea la disminución del IVA. El IVA, recuerden que es el impuesto de valor agregado, que es el impuesto que pagamos todos cuando hacemos una compra. De hecho, si tú compras con factura, te vas a dar cuenta que sale el desglose del valor neto y el IVA por un 19%, que es un sobreprecio, que se paga por cualquier transacción que se realice. Entonces lo que plantea es que al ciudadano común y corriente y a las pequeñas y medianas empresas hay que ir disminuyéndole esta carga impositiva. No somos personas que tengamos la espalda económica suficiente para estar pagando impuestos cada vez que compramos algo. Cuando vas al kiosco y te compras un kilo de pan y el tío del kiosco te pasa una boleta, ahí está cobrándote el IVA, el 19%. Bueno, él lo que plantea es que a quien sí hay que aumentarle la carga impositiva, hay que aumentarle el cobro de impuestos, es a los grandes grupos empresariales, a los grandes grupos económicos, ¿ya? Por ejemplo, las grandes fortunas de este país. Ellos tienen que pagar más impuestos porque tienen la espalda suficiente para pagar más impuestos. Y usted la profe, y si se arrancan con la plata y se la llevan a paraísos fiscales, bueno, Artés propuso que los va a perseguir. Es más, él propuso que esa gente debiese pagar con pena de muerte.
y no estoy mintiendo, en un 40 medidas que él propuso en un primer momento, él decía que aquellas personas que cometan delitos de corrupción o bien, en el fondo, evadan impuestos en este país van a recibir todo el peso de la ley. Y si eso implica pena de muerte, pena de muerte. O sea, el tipo no anda con chiquita, ¿ya? A nivel de salario, establece que los funcionarios públicos no debiesen ganar más de 4 sueldos mínimos. Eso significa que el máximo funcionario de un país, que en este caso debiese ser el presidente, no debiese ganar más allá de 4 sueldos mínimos. Eso significa que si el sueldo que propone es de 600.000 pesos, el sueldo máximo de este país debiese superar los 2.400.000 pesos. Lo cual es harta plata, sí, para una persona que gana, no sé, pues 500.000, 600.000 pesos suena mucha plata, pero es mucho menor la diferencia que con hoy día el sueldo mínimo de 337.000 pesos y el sueldo del presidente de 10 millones de pesos. Una diferencia brutal, ¿ya? Eso es lo que propone, ¿ya? A nivel social, en el ámbito del trabajo, la protección de los derechos del trabajador, los derechos sindicales, el derecho a sindicalizarse, a formar sindicatos y de esa manera buscar tener mejores condiciones laborales, lo quiere proteger, ¿ya? Capacitar al trabajador para que sea capaz de defenderse y también para adecuarse a los nuevos tiempos, es decir, perfeccionarse y no quedarse quizá solamente con el manejo de la hoja y el papel, sino que aprender a ocupar una computadora, una herramienta tecnológica, ¿ya? A nivel de salud, reformar todo el sistema de salud y eliminar de la existencia de Chile la salud privada. Eso significa que toda salud debiese pasar por el Estado, lo cual va a significar que el Estado se haría cargo de las clínicas privadas y de las plantas médicas que ahí trabajan, ¿ya? Y por lo tanto, también no debiese existir un sistema de previsión de salud privada. Tampoco existirían las ISAPRES. Todo pasaría por FONASA, por el Fondo Nacional de Salud. Por lo tanto, FONASA sería el gran prestador de los servicios de salud. No y por lo cual ustedes saben que FONASA no hace distinción por género, por edad, tiene tramos en el fondo definido, pero no es como en la ISAPRE que te cobran más por tener una preexistencia, que te cobran más por tener una comorbilidad, que te cobran más porque eres mujer y estás en edad fértil, por ejemplo. Eliminar todo eso. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que entiende, bajo la lógica de Artés, se entiende es que ese sector ya ganó lo suficiente lucrando con la salud de la gente. Todos sabemos que el sistema privado te atiende mejor porque pagas. Bueno, eso no debiese ser así porque en el fondo recuerden que la salud no es un bien de consumo. La salud es un derecho social fundamental que está consagrado en la Constitución, como lo vimos la semana pasada. Por lo tanto, la calidad de ese servicio también tendría que estar consagrado. Y yo sé que alguien me va a decir, pero profe, el sistema público es como el ajo. Bueno, porque ha sido olvidado por el Estado. Porque el Estado no le ha metido las lucas suficientes para mejorar en infraestructura, para mejorar en capacitación, para pagarle bien a los profesionales y hacer atractivo que la gente se quede en el sistema público. Hace un par de días salió una noticia por redes sociales, me acuerdo que una ex alumna que estudió odontología lo posteó en sus redes sociales y colocó que menos del 1% de los dentistas de este país trabajan por FONASA. O sea, más del 99% de los dentistas de Chile trabajan de forma particular. Y de esa manera lucran con un tema tan delicado como la salud dental. Bajo la lógica de este candidato presidencial y de otros también, eso no puede ser. Por lo tanto, tendría que ser la salud un derecho social público para todos. ¿Ya? Y a nivel de educación, una educación organizada desde el Estado, ya apoyado por la sociedad civil, apoyado por la ciudadanía, que sea la ciudadanía junto con las comunidades educativas, profesores, directivos, funcionarios, auxiliares, decidan lo que se quiere hacer con la educación. ¿Qué tipo de educación quiero? ¿Qué enfoque le quiero dar? ¿Ya? Expropiar instalaciones para formar nuevos centros educativos, ¿ya? En caso que sea necesario y falten espacios para formar escuelas, para evitar fenómenos como el hacinamiento, que hay escuelas que funcionan con 45 muchachos, 50 muchachos por sala y son 20 cursos, o sea, no es muy digno. Los servicios higiénicos, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con servicios fundamentales no son de la mejor calidad, ¿ya? Y aumentar en el sistema el número de salas cunas y jardines infantiles, entendiendo que en el contexto actual, tanto hombre como mujer, o los jefes de hogar, o el adulto responsable de un núcleo familiar, tiene que trabajar y si no tiene con quién dejarlo, entonces ahí juega un rol clave lo que es la sala cuna y el jardín infantil para poder permitir que
estos jefes de hogar o este jefa o esta jefa de hogar pueda trabajar. ¿Ya? Vamos con el segundo candidato, Franco Parisi, alias El Sordon, porque está en Estados Unidos y hace todo por Zoom. De hecho, él le colocaron el candidato de los papitos corazón porque debía como 200 millones de impresión de alimentos, y aún así hay gente que quiere votar por él, es problema de cada uno. Fue candidato a la presidencia en 2014, obteniendo cerca de un 10%, él es ingeniero comercial, ya se hizo muy famoso en la década de los 2010 porque es una persona carismática, una persona que tiene buena labia, tiene buen verso para venderte su propuesta, ya, pero con el paso de los años y todas las yayitas que le han ido encontrando desde denuncias de por abuso sexual, de que mintió que trabajaba en una universidad y al final no trabajaba en ella hace 5 años, el tema de la pensión de alimentos, ya ha hecho que en el fondo pierda cierta credibilidad frente a la gente, pero no así sigue teniendo arrastre, ¿ya? Y el partido que le apoya es el partido de la gente. Así en el fondo llamó al partido que él fundó. Bueno, a nivel de previsión y seguridad social, el punto más destacable que él plantea tiene que ver con que asegurar que en caso de que la AFP vaya a quiebra, no se pierdan los fondos de pensiones de las personas, de los contribuyentes. Porque en la actualidad, si la AFP en la cual yo estoy, por ejemplo, yo voy a dar mi ejemplo, voy a colocarme como ejemplo. Yo estoy en la AFP Modelo, porque ahí cuando empecé a trabajar me colocaron ahí. ¿Ya? Y si Modelo en algún momento quebrase o quiebra, bueno, Modelo no me asegura que mi dinero que me restituyan el dinero que yo he cotizado, sino que por el contrario se perdió. Entonces lo que propone París es que eso no puede pasar. Por lo tanto, es necesario que se asegure de alguna manera u otra que la AFP reponga esos recursos en caso de que la AFP quiebre. En cuanto a presupuesto y tributación, propone rebajar y eliminar el IVA, eliminar el IVA de los medicamentos y de los libros, propone rebajar el IVA en los elementos básicos, por ejemplo, en todos los bienes que son de alimentación, de servicio higiénico, todo aquello que sea considerado elemento de primera necesidad. ¿Ya? Plantea una idea que siempre ha estado dando vuelta, que es el autoendeudarse, es decir, pedirle a mi fondo de pensiones, oye, préstame X cantidad de dinero, creo que propone hasta un cuarto del fondo de pensiones que uno tenga, el 25%, porque quiero pagar o adelantar el pago de mi vivienda. Yo tengo, supongamos, tengo 50 millones ahorrados en mi AFP, quiero sacar el 25%, que serían 12,5 millones, quiero sacar estos 12 millones y medio para poder en el fondo pagar, hacer pago de mi casa y ponerme al día. Poder hacer eso, en vez de tener que endeudarme con un banco. Porque no sé si ustedes sabían, pero las AFP prestan nuestra plata a los bancos para en el fondo prestarnos plata a nosotros. Es como así funciona el sistema. ¿Ya? Disminuir el impuesto específico de los combustibles. Esto generalmente afecta a todos que tengan vehículos. ¿Ya? En la década de los 80, en dictadura militar, cuando ocurrió el terremoto del 85, para reconstruir el país se crea el específico de los combustibles, el impuesto específico. Aproximadamente en la actualidad está cercano a los 200 pesos más o menos. Es decir, si el litro de benzina en la actualidad de 97 octanos cuesta 1.000 pesos, debe costar 800. Porque hay 200 pesos que se pagan en específico. Entonces, lo que propone es eliminar esto para la gente a pie, como nosotros, pero mantener el específico para las grandes empresas que ocupan grandes maquinarias y que consumen mucho combustible, porque a ellos sí les devuelven el específico. De hecho, a las mineras les devuelven el impuesto específico de los combustibles porque ellos lo declaran. Y al declararlo, ellos tienen una columna en la planilla que declaran, dice específico. Y salen los montos y ese monto se te devuelve en la devolución de renta. En la operación renta se te devuelve ese monto. ¿Ya? Eso, por ejemplo, nosotros como ciudadanos a pie no lo podemos hacer. Entonces, eliminen el específico del combustible para la gente común y corriente. ¿Ya? Disminuir el gasto público, aquí lo que plantea es eliminar cargos innecesarios, por ejemplo, cargos técnicos, o muchos cargos que se crearon para poder en el fondo devolver favores políticos. Por ejemplo, el delegado de la provincia de Quillota en relación a los jardines públicos. Un cargo innecesario, bueno, se puede eliminar. Y de esa manera nosotros disminuimos el gasto fiscal, porque ese sueldo del funcionario público se paga con plata de todos nosotros, que somos los contribuyentes de este país. ¿Ya? Y el último punto, que es bien, bien interesante y es sumamente innovador, tiene que ver con la digitalización de toda transacción económica. Eso significa que debiese dejar de existir el dinero. El billetito, la monedita desaparece y todo se comenzaría a pagar de manera electrónica con tarjeta estilo cuenta RUT
o con el teléfono móvil, como hoy día tú lo puedes hacer con aplicaciones que tú acercas tu teléfono a la maquinita de Transmac y la colocas y te marca en el fondo que como una tarjeta de crédito. En el fondo, hacerlo todo digital, que nosotros ya no manejemos efectivo. ¿Ya? A nivel de educación, una gobernanza triestamental. Eso significa que funcionarios, profesores, directivos y estudiantes y apoderados, en el caso de los colegios, puedan participar en todo proceso de toma de decisión, ¿ya? Que no sea algo que solamente decidan los profesores o decidan solamente los directivos, sino que se conversen entre todas las partes para buscar una mejor solución, ¿ya? Luego planteé el acompañamiento tutorial, que yo le coloqué, el tutor lo sella. Probablemente muchos de ustedes conocerán a su actual tutora, que en el fondo es Lidia, ya la tía Lidia. Bueno, la tía Lidia cada cierto tiempo, todas las semanas les pega un WhatsApp si no se han conectado, oye, ¿por qué no estáis conectados? O tienen que rendir las pruebas, cómo van con las preguntas esenciales, o ustedes le mandan la pregunta a esa persona y me la rebota a mí. Bueno, esa es la idea del tutor, en el fondo, que sea una persona que te acompañe, que sea una guía, que sea una persona preocupada por el fondo, por tu proceso, por cómo vas, si tienes algún problema, quizá abrir una red de apoyo en caso que sea necesario. Esa es la lógica que propone del acompañamiento tutorial, ¿ya? Y el último punto que plantea es que la jornada escolar completa, lo que tradicionalmente se conocía como la JEC, vuelva o tome su sentido original, ¿ya? Los que fuimos educados en los 90 y comienzos de los 2000 recordaremos lo que fue la jornada escolar completa, ¿ya? Que llega y se planteó como, en el fondo, una alternativa para que los padres pudiesen seguir trabajando en las tardes y nosotros los estudiantes nos quedáramos en el colegio, pero haciendo talleres recreativos. Si han visto alguna película estadounidense, esa es lógica, como que la clase está en la mañana y en la tarde hay taller de fútbol, de básquetbol, de voleibol, quizás de pintura, de escultura, de teatro, de periodismo, de química, talleres, actividades extraprogramáticas, extracurriculares, como le quieran llamar, ¿ya? Que en el fondo permitan desarrollar tus capacidades y tus habilidades, y que no sea estar, como lo ocurre en el sistema de niños y jóvenes, estar a las 4 de la tarde estudiando matemáticas, que no hay cabeza que dé con este clima, por ejemplo, estar a las 4 de la tarde un día miércoles estudiando lo que es trigonometría del seno, coseno, la tangente, o sea, no. En el fondo, volver a ese sentido original. A nivel de salud, este es un tema quizá bien técnico, pero bien útil, que sería bien útil, que es el sistema de las fichas únicas. Cuando tú vas al médico, probablemente ustedes recordarán que la primera vez que tú vas a un médico, te hacen una ficha y te preguntan como nombre, edad, fecha de nacimiento, diagnóstico, alguna enfermedad que haya tenido importante, alguna intervención, y esa ficha la tiene el médico que te trata. Bueno, que esta ficha esté digital y cualquier médico del país pueda acceder, porque si yo, por ejemplo, que vivo en Quillota, en algún momento me necesito ir a Punta Arenas, bueno, y quiero ver un médico en Punta Arenas, no tenés que hacer este trámite, todo este paso engorroso y esté inmediatamente la información disponible, ¿ya? Que los programas de salud tienen que ser diferenciados a nivel regional, pensando en la problemática que tiene cada región. Supongamos que la región de Valparaíso tiene problemas de obesidad porque nos gusta mucho el pan batido y pasamos comiendo pan batido con jamón, queso, tostadito con mantequilla, ya todo el día, al desayuno, al almuerzo, a las 11, a la cena, y empezamos a engordar por los laditos y ya estamos más gorditos. Bueno, quizá hay un problema que tratar y bajo la política que se propone acá, la región de Valparaíso debiese tener los recursos de infraestructura para poder generar un programa de salud pública que me permita que, en el fondo, superar esta problemática e ir disminuyendo los índices de obesidad, por ejemplo. Puede ser con salud mental, problemas respiratorios, toxicología, por ejemplo, en Quintero Puchuncaví sería muy importante principalmente por todos los problemas medioambientales que ahí pasan, ¿ya? La telemedicina también es un factor muy importante, potenciar la telemedicina, que es medicina a distancia, muy útil, por ejemplo, en zonas extremas donde no es tan común poder encontrar con especialistas médicos, quizás que te atiendan de manera virtual a distancia, te guíen, en el fondo te indique, ¿sabes qué? Quizás esto se puede tratar de manera simple, tómate un diclofenaco, un ibuprofeno y estamos al otro lado, o si no, quizás esto es más complejo, te recomiendo que vayas a un médico que te consiga, o yo te hago la derivación a un médico cercano, especialista que te trata, por ejemplo. De eso se trata la telemedicina. Mejorar la salud primaria, es decir, medicina preventiva, ¿ya? En el fondo, no atacar el problema cuando ya estamos todos gorditos, sino que atacar antes y ver qué elementos de riesgo existen, por ejemplo, que en los kioscos se vende pura comida chatarra,
hoy día no pasa en las escuelas, pero supongamos, ¿ya? El tema de los sellos no sirvió para nada. El mismo tema de estar 2 años encerrado en la casa o haciendo clases sentado también impactó en que los jóvenes y los profesores estén más gordos, por ejemplo. Todo eso tiene que ver con el tema. Ya con medicina preventiva, la salud mental es muy importante. Todos los candidatos, prácticamente todos los candidatos van a hablar bastante de salud mental, ¿ya? De que es un elemento importante a trabajar en el tiempo que viene, principalmente por los efectos que generó la pandemia, ¿ya? Y también disminuir las listas de espera en los hospitales, para lo cual se hace muy útil y muy importante recurrir a los hospitales públicos, recurrir a clínicas privadas, y aquí interesante, recurrir a los establecimientos que tienen las Fuerzas Armadas y de orden, ¿ya? El Hospital de Carabineros, el Hospital del Ejército, el Hospital Naval, el Hospital de la Fuerza Aérea, que son centros de salud que son financiados por los chilenos, porque en el fondo sale de la plata pública, la plata que recibe el Ministerio de Defensa sale de nosotros, ¿ya? En gran parte, y nosotros no podemos acceder a ellos, pues. A menos que tengas un familiar, o tu pareja, o tu marido, tu hijo sea miembro de una Fuerza Armada y de orden. Yo conocí el Hospital Naval porque la doctora que me atendía y me operó cuando me sacaron las amígdalas cuando chico, atendía ahí y me consiguió la hora. Y todavía recuerdo que el timbre del hospital funcionaba, o sea, yo tocaba el timbre y llegaba una enfermera. Anda a hacer eso en un hospital público, a ver si el timbre funciona. Probablemente esté cortado. O no vengan nunca. ¿Ya? En el fondo de eso, recurrir a todos esos elementos para poder disminuir la lista de espera, que sigue siendo gigantesca. Todavía hay gente que se muere esperando la operación. Y eso no puede ser. ¿Ya? Por último, en aspectos laborales, aquí son dos elementos bien, bien interesantes que no los vi en ningún otro candidato, por eso lo destaco, que es la libertad de conciencia para negarse a realizar algo. Si en el trabajo te piden, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer lo imposible para que a esta persona le vaya mal. Tener la libertad de conciencia de decir, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque no corresponde. Y en el fondo, bajo esta lógica, esta ley que propone, este proyecto que propone Franco Parisi, lo que se lograría es que me darían protección por 12 meses, por 1 año, asegurándome el salario, los bonos, todos los beneficios, sin perder ningún beneficio. Y tienen 1 año de seguridad de que no me van a despedir. 2 años se aplican si eres periodista o tienes algún cargo público, ¿ya? Y también la protección para poder denunciar casos de corrupción. Muchas veces los casos de corrupción no se denuncian porque hay presiones desde arriba como habláis y nos vamos todos. O hablas y vas a ver cómo termina tu situación. Bueno, aquí te propone una protección de 5 años. Una inmunidad que te habla de 5 años para que no te puedan despedir, para que no te puedan en el fondo sacar bajo ninguna circunstancia. Y eso también te da tiempo para buscar un mejor lugar para trabajar. Son dos elementos bien, bien interesantes que plantea este candidato. Vamos ahora con Sebastián Sichel. Originalmente Sebastián Iglesias. Cuando él fue candidato a diputado en 2009, él iba con el nombre de su padre biológico, Sebastián Iglesias. Después se cambió el nombre de su padre político, si no me equivoco, es Sebastián Sichel. ¿Ya? Él va por Vamos por Chile, o lo que nosotros conocíamos antiguamente como la Alianza por Chile, o lo que era la derecha, ¿ya? La UDI, Renovación Nacional, Evópoli, ¿ya? Ganó una primaria, le ganó a todos los candidatos siendo una especie de sorpresa, porque le ganó al candidato favorito, que era Joaquín Lavín, ¿ya? Se ha ido desinflando en el último tiempo, principalmente porque no se le ha visto como en los debates. Cuando le preguntaron si cuando dijo que estaba en contra del cuarto retiro, el 10%, y él sacó un retiro del 10%. ¿Ya? Cuando le preguntaron si había sido lobista del gas, y él dice que no fue lobista del gas, y se descubre que en sus principales aportes para la campaña electoral tiene aportes de las principales empresas de gas de este país, que es Abastible, Lipigas y Gasco. En el fondo, eso le ha ido dejando de muy mal pie y por lo tanto ha perdido mucho esfuerzo. Nada es imposible, quizás pueda repuntar mucho en el último tiempo, pero por ejemplo, ¿qué proponen? Este programa por lo general va a estar más centrado en la economía, ¿ya? Debido al sello y a la formación que él tiene más tirada hacia ese ámbito, hacia el ámbito económico, ¿ya? Él habla de mantener el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios, el FOGAPE, que es en el fondo un apoyo económico, ¿ya? Para estas pymes, para estas pequeñas y medianas empresas, en este caso para pequeñas empresas en específico, para que se puedan mantener y puedan seguir funcionando, no tengan que quebrar, no tengan que cerrar y no dejen más población cesante, ¿ya?
Elevar el presupuesto nacional en aquellos ámbitos que sean pro emprendimiento, por ejemplo, los Corfo, el Cercotec, el FOSIC, que son generalmente instancias o instituciones que apoyan el emprendimiento, ¿ya? Y de esa manera el emprendimiento quiere jugar un rol clave, porque para este candidato en particular, el emprendimiento es un factor fundamental para la generación de empleo, ¿ya? Y para mover o dinamizar la actividad económica, ¿ya? También busca potenciar el desarrollo de pymes focalizadas principalmente en investigación y desarrollo, estas pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Que se enfoquen en estos ámbitos debiesen en el fondo recibir un aporte extra, ¿ya? Porque Chile es un país que por lo general no desarrolla mucho el conocimiento y la investigación, sino que nos dedicamos principalmente a la exportación de materias primas, y eso es un hecho de la causa. No somos un país que destaque por exportar investigación, por exportar conocimiento. Entonces debiésemos apuntar hacia eso. Y una medida que propone él es potenciar estas pequeñas y medianas empresas que se especialicen en este ámbito. Promover un desarrollo sustentable enfocado en el desarrollo regional. El desarrollo sustentable es un concepto que ha estado muy tocado en el último tiempo y que hace referencia a poder desarrollarnos como sociedad sin, en el fondo, poner en jaque el desarrollo del mañana. ¿Eso qué significa? Que seamos capaces de desarrollarnos en armonía con el medio ambiente, gastando la menor cantidad de recursos no renovables posible, siendo respetuosos con la tasa de renovación de los productos. En el fondo, no es talar por talar, sino que hay que saber hacer este proceso, ¿ya? Y esto enfocado en cada región, que cada región sea capaz de tomar la decisión de ver en cómo queremos desarrollarnos, cómo queremos crecer desde un punto de vista económico, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista intelectual, desde un punto de vista social, ¿ya? Que no sea solamente la macroeconomía, que no sean solamente las cifras, sino que también haya algo detrás, porque Chile sigue creciendo económicamente, pero eso no se refleja en nosotros, no se refleja en nuestra calidad de vida. Entonces apunta hacia eso, un desarrollo sustentable, ¿ya? Incentivar la descentralización, es decir, que no todas las decisiones se tomen desde Santiago, sino que cada región tenga la capacidad de tomar determinaciones por su cuenta, es decir, quiero hacer esto o quiero hacer aquello, ¿ya? Y por último, en el ámbito económico está lo que es la devolución del IVA, este impuesto de valor agregado. Ojo, Parisi hablaba de eliminar, y en este caso, Sebastián Sichel habla de devolver, que hay una devolución de impuestos, como ocurre en la operación renta, ya cuando en el fondo si tú tienes la suma, hay cierta devolución que te hacen de un monto de dinero, el servicio de impuestos internos, ¿ya? Aquí hay una devolución del IVA, el IVA que uno paga por medicamentos y el IVA que paga por alimentos, ¿ya? En el fondo que en un determinado momento del año, todo lo que tú gastaste, más o menos que esté registrado en medicamentos y en alimentos, se devuelva, porque ese registro va a estar en las boletas, ¿ya? Porque las boletas quedan registradas en el sistema con un número de serie, va a quedar registrado que yo, quizás Sebastián Alvarado, en un año compré 500.000 pesos en medicamentos, bueno, que se me devuelva el 10%, el 19%, no sé cuánto será, no sé cuánto propondrá, si el IVA debe ser el 19%, que se me devuelva ese 19%, y si gasté 1 millón en alimentos, bueno, que se me devuelva el 19% en alimentos. Eso es, ¿ya? A nivel de inclusión, aspectos sociales, por ejemplo, habla de la igualdad de oportunidades y igualdad de sueldo, que no haya distinción de por ser hombre, mujer o un transgénero, por ejemplo, o ser homosexual o ser bisexual. No haya ninguna discriminación de oportunidades, por ejemplo. Y uno diga, ah, no, tú no trabajas en esto porque tú eres gay, o porque eres lesbiana, o porque eres transgénero, o porque eres mujer, o porque eres varón. No, que no haya ninguna distinción de ese ámbito, que el sueldo sea pagado de igual manera, no como hoy día, que por lo general las mujeres ganan menos que los hombres a la misma labor, ¿ya? Potenciar el empleo femenino, porque durante la pandemia los empleos que más se vieron afectados fueron empleos que eran femeninos, ¿ya? Por lo tanto, potenciar ese ámbito para que esa mujer que quedó cesante en algún momento pueda volver a trabajar, ¿ya? Un fondo o un registro perdón, que los deudores de pensión de alimentos queden registrados en DICOM, ¿ya? Para los que son extranjeros quizás no conocen DICOM, DICOM es en el fondo una empresa que se preocupa de cobranzas, ¿ya? Y ellos tienen un registro de si tú eres moroso, tienes mora, eres deudor y no has pagado tus cuentas hace tanto tiempo, ¿ya? El estar en DICOM te trae N problemas, por ejemplo, no puedes optar a crédito, no puedes optar a préstamos, y te cierra muchas puertas desde un punto de vista de acceso a finanzas, acceso financiero. Por lo tanto, es un golpe duro que le darían a aquellos
gente que no paga pensión de alimentos, puede ser hombre o mujer, da exactamente lo mismo, en el fondo este registro. Y también generar un fondo común para poder suplir esa pensión de alimentos que no está siendo pagada. En el fondo, porque no es culpa del niño o la niña que está en esta situación, en el medio de todo este proceso, que no reciba la pensión de alimentos porque el padre o la madre se hace el desentendido. Por lo tanto, ahí el Estado tiene que hacerse cargo de su bolsillo y probablemente cuando se le cobre a la persona, ese dinero será reembolsado de manera proporcional al Estado también. ¿Ya? Y por último, en el ámbito de las viviendas, cuando hablamos de vivienda digna, ¿ya? Nos referimos, por ejemplo, a reforzar el reglamento de integración social, ¿ya? Aumentar un porcentaje de vivienda con subsidios, que no sea el porcentaje que existe en la actualidad, no sé cuánto será, la verdad, pero aumentarlo para que más gente pueda acceder a este beneficio. ¿Ya? Aquí no se propone, por ejemplo, que haya viviendas populares, ni que en el fondo el Estado construya viviendas, sino que cuando la empresa privada construye, por ejemplo, un conjunto habitacional, un bloque de departamentos, por ejemplo, aumenta el porcentaje de viviendas que deja. Si supongamos dejaba 20 viviendas de 100, bueno, que deje 30 o 40, que aumente ese porcentaje. ¿Ya? Y este tema, este último punto es muy, muy interesante porque habla del seguro de cesantía. El seguro de cesantía, en el fondo todos los meses te descuentan un porcentaje de tu sueldo que va a un fondo de cesantía. ¿Ya? Lo que plantea Sichel en este caso es que el seguro de cesantía siempre tiene que ser capaz de cubrirte un piso mínimo. Tiene que ser capaz de cubrir en el fondo tu dividendo y tus cuentas básicas y la alimentación. Y de esa manera asegurar un mínimo de dignidad cuando una persona está cesante. Porque en la actualidad probablemente si ustedes miran su cuenta del seguro de cesantía, probablemente son 2 sueldos mínimos o son 2 sueldos de ustedes mensuales. En el caso mío son como 2 sueldos más o menos. O sea, yo quedo cesante, tengo 2 meses para sobrevivir con el sueldo que tengo o que tenía hace 5 años. Ni siquiera el sueldo actual. Eso tiene que ver con el seguro de cesantía. Por eso es bien, bien interesante eso que propone. ¿Ya? Y a nivel de salud y educación, por ejemplo, él plantea el apoyo y el seguimiento a los casos de violencia intrafamiliar. Sobre todo le pone especial énfasis en el caso en el cual las mujeres siguen viviendo con el agresor, ¿ya? Por distintas razones. ¿Ya? En el fondo poner ahí un seguimiento bien importante de ir viendo si alguna vez fuiste víctima de violencia intrafamiliar y volviste con esa persona que te violentaba, bueno, poner el doble o el triple de atención por parte del Estado de que haya cualquier conducta que pueda indicar que nuevamente se está recayendo en ese ciclo de violencia. ¿Ya? La flexibilidad para poder tomar licencias por nuestros hijos. Eso ocurre sobre todo cuando los hijos son pequeñitos y no tienes con quién dejarlos, tú te tomas la licencia de tu hijo para cuidarlo o cuidarla si es niña, ¿ya? Y también de esa manera, o una estrategia que propone este candidato para que eso sea más factible es que se permita el trabajo híbrido, o sea, que en algún momento cuando yo lo necesite pueda hacer, por ejemplo, en el caso mío, clases desde la casa, porque quizás si tengo un hijo, no tengo hijos por si acaso, pero si tuviese un hijo y mi hijo se enferma, quizás yo pudiese quedarme en la casa cuidándolo a él y hago la clase desde la casa, es decir, tengo que estar todo el día en el colegio o bien preocupado a cada rato de llamar si está bien o no está bien. Y ampliar la cobertura de salud mental, que es algo que proponen todos los candidatos. Y a nivel de educación, una carrera profesional para directores, en el fondo para hacer atractiva la labor de director y que no sea simplemente dejar a una persona y que esa persona se quede por siempre ahí, sin perfeccionarse, sin aprender nuevas técnicas o estrategias, ¿ya? Mejorar las condiciones laborales para los profesores, mejorar el sueldo, infraestructura, bonos de perfeccionamiento, oferta de cursos para poder ser mejor profesional, ¿ya? La carrera docente no lo voy a tocar mucho, ¿ya? Pero sí el último punto me interesa tocarlo más, que es el potenciamiento del ámbito socioemocional. Esto está pensado evidentemente por el contexto de pandemia que tenemos en la actualidad, que todavía estamos ahí entre que queremos salir y no queremos salir todavía porque todavía están subiendo los casos, ¿ya? Pero, en este caso, hace referencia principalmente a generar talleres, cursos de perfeccionamiento, instancias en las cuales los profesores se puedan perfeccionar para tratar este tema con los estudiantes, ser capaces de contener y también que entre los mismos estudiantes sean capaces de contenerse, ¿ya? En el fondo que sean capaces de reconocer síntomas, abrir espacios para que puedan expresarse, cómo han vivido el proceso, ¿ya? Y en el fondo darle un giro a la educación o comenzar a cambiar la educación desde un punto de vista de lo cognitivo, desde la materia, del contenido, a un giro más bien de emociones, habilidades y otras herramientas que son también de bastante importancia. Entonces, cuarta candidata, yo creo que con esta vamos a terminar por hoy, es Jasna Proboste, Jampillay. Ella es de la región de Atacama,
¿ya? Fue intendente de Atacama, fue ministra de Educación en el primer gobierno de Bachelet, fue destituida por una pérdida de 600 millones de pesos, si no me equivoco, ¿ya? Que nunca se supo No, dónde fue. 600. 600 millones de pesos. Sí, fueron 600 millones. ¿Sí? No se sabe dónde fueron a parar esos montos, fue destituida, pagó los 5 años que le establece que su acusación constitucional fuera aprobada, de ahí volvió a ser senadora de la República, fue presidenta del Senado, y actualmente es candidata a la presidencia por unidad constituyente, eh, y el partido en el cual ella milita es la Democracia Cristiana. ¿Ya? Bueno, a nivel de protección social, lo que plantea en el fondo la Yana Proboste en palabras simples es asegurarle un piso mínimo a las familias. Y entran estos 3 derechos sociales que son los que siempre nombramos: salud, vivienda y educación. O sea, lo importante es asegurar esos derechos a las personas, porque es la base de una vida digna. ¿Ya? En el ámbito laboral, potenciar la generación de empleos, la reinserción laboral, que es un factor súper importante. Mucha gente que quedó sin trabajo, quizá por la pandemia o porque no se supo reinventar. Bueno, darle las herramientas para que ellas se puedan reinventar. Eso es lo que propone. Fondo cursos, capacitaciones, de esa línea. A nivel de pensiones propone un sistema tripartito, es decir, de 3 patitas: el aporte del Estado, el aporte que uno hace como trabajador que te lo descuentan, y el aporte que debe hacer el empleador obligatoriamente. ¿Ya? Y con eso, en el fondo, formar un pozo, ¿ya? Del cual va a surgir nuestro sistema de pensiones, que es un sistema que si bien no lo ha definido bien, probablemente va a tender o tiende más a la línea de un sistema de reparto, ¿ya? Como el sistema antiguo que existía. ¿Ok? Y también plantea que debe existir una nueva institucionalidad de pensiones en la cual tiene que estar a la cabeza el Estado. Es decir, no deben existir más aseguradoras de fondos de pensión. Es decir, no más AFP. ¿Ya? A nivel de educación propone como pilar fundamental la equidad y la justicia educativa. Es decir, una educación que sea de calidad para todos, sin importar si estoy estudiando en el Liceo A315 o estoy estudiando en el Instituto Rafael Aristía o en el Centro de Educación para Todos o en el Diego Echeverría o en las Monjas del Huerto. Exactamente lo mismo donde estudio. La calidad tiene que ser relativamente similar, porque si no estamos cayendo en discriminación. ¿Ya? La justicia educativa también va de la mano con esto. ¿Ya? Un enfoque de derechos no sexista en la educación, por ejemplo, ir erradicando expresiones que yo escuché desde niño en el colegio, que por ejemplo, sea hombrecito, por ejemplo, ¿ya? Cuando uno tiene que asumir un error, como sea hombrecito y asuma sus errores. ¿Acaso las mujeres no asumen sus errores? También lo asumen, pero no, le dice sea hombrecita. Eso, por ejemplo, ese tipo de expresiones que tienen que ir eliminándose del sistema educativo, por ejemplo. ¿Ya? Darle un énfasis fuerte a lo que es la formación ciudadana, quizás no como lo estoy viendo ahora yo, que tiene un uso más bien instrumental, pero sí lo que hablamos en algún momento: derechos, deberes, qué es lo que en el fondo, cómo debiese ser intentar construir un mejor país, ¿ya? Desde la educación. ¿Okay? Una educación centrada en base al contexto particular de cada región. ¿Okay? Es muy distinto las demandas de necesidad educativa que puede tener la región de Antofagasta con vocación minera a la que puede tener la región de los lagos, por ejemplo, con una vocación pesquera. Quizás darle un enfoque diferente, quizás centrarnos más en esas diferencias para construir un currículum educativo más interesante para la gente que vive en ese sector. A eso se refiere el punto de lo territorializado, ¿ya? El Estado debe asegurar y debe ser el garante de la educación pública, no los municipios. Continuar con el proceso de desmunicipalizar, ¿ya? Porque cuando los colegios pasaron del Estado a los municipios fue cuando la educación pública en Chile se fue a pique, porque los municipios no estaban preparados para manejar lo que son las escuelas públicas. Entonces tiene que volver al Estado, porque el Estado tiene espalda para poder llevar a cabo grandes cambios. Los municipios no tienen espalda económica, no tienen ancho para poder, en el fondo, permitir que se desarrolle una buena práctica educativa. ¿Ya? La educación debe ser para la vida, es decir, siempre tengo que estar educándome. Y ojo, aquí cuando hablamos de educación no es solamente la escuela, sino que también es, por ejemplo, perfeccionarse. Si yo tengo algún emprendimiento, bueno, perfeccionarme en esa área. Si quiero hacer una sanguchería, bueno, educarme, instruirme en seguridad e higiene, en cosas básicas, por ejemplo, de esterilización de herramientas, por ejemplo, ¿cachai? O sea, eso.
Debe ser una educación verde, pensada en el medio ambiente, porque sin medio ambiente nosotros nos terminamos muriendo en un par de años. Es decir, enseñar a las futuras generaciones cómo convivir y coexistir con el medio que te rodea. Desde algo tan simple como no tirar un papel al suelo, no botar un chicle al suelo, a cosas más relevantes, quizá como, por ejemplo, campañas de las escuelas de plantación de vegetación nativa, por ejemplo, el cuidado de las especies animales que habitan el territorio, va por ahí, ¿ya? Este punto solamente ya lo nombra, pero es bien interesante, por eso lo coloqué, porque ustedes están insertos en este sistema, que es rediseñar la educación de jóvenes y adultos, la EPJA, que de hecho se está en ese proceso de reestructurar lo que es la política de EPJA, pero no lo sabemos todavía, está en eso, y en veremos, está todavía en el tablero de dibujo. Y también propone lo que es el fin del crédito con aval del Estado. El crédito con aval del Estado es uno de los principales instrumentos que ha generado personas morosas o deudoras en este país, porque una persona que estudió una carrera que salía 5 años en su momento terminó pagando 20 por el crédito con aval del Estado. Porque mes a mes aumenta tu deuda, aunque la estés pagando, porque tu deuda es un UF y tú en el fondo pagas en pesos. Por lo tanto, hay algo que no calza. A nivel de salud, propone descentralizar los servicios de salud, es decir, que no todas las decisiones se tomen desde Santiago, sino que cada región tenga la capacidad de poder tomar decisión por su cuenta, incorporar en las políticas de salud la salud, la estrategia de medicina tradicional, ¿verdad? Medicina de lo que son nuestros ancestros, por ejemplo. En vez de tomarme una gotita de Viadil para la guata, que sea una agüita de manzanilla. Por ejemplo, no sé. Buscar esas otras estrategias, incorporarlas dentro de lo que es la lógica de salud pública, ¿ya? En el ámbito de género y equidad, garantizar derechos reproductivos para la mujer y para el hombre, desde métodos anticonceptivos hasta una interrupción del embarazo en caso de que se estime necesario, o que la mujer lo estime necesario, ¿ya? Dice también, por ejemplo, allí podríamos incluir si una persona quiere cambiarse de género, por ejemplo, nació hombre, se siente mujer y quiere someterse a la cirugía de cambio de género, también que el Estado lo asegure, porque esta parte de la diversidad y de derechos en el fondo sexuales que tiene una como persona, ¿ya? Aumentar el aporte fiscal a la salud para mejorar el servicio, un fondo universal y solidario de salud donde aporten todos los trabajadores. Eso significa ir alejándose de la lógica de la ISAPRE, ¿ya? De esta capitalización individual, sino que en el fondo cuando yo necesite pueda recurrir al pozo común y cuando otra persona necesite también recurra y si no requiero, bueno, ese fondo quedará ahí para que otra persona lo pueda utilizar en caso de que sea necesario. ¿Ya? Recurrir a este sistema más bien solidario de asegurar la salud de las personas. ¿Ya? Un plan de salud universal donde aseguremos que todos y todas tengan acceso equitativo a los servicios de salud. No porque yo vivo en Santiago o vivo en Viña del Mar o Valparaíso tenga más opciones que el que vive en Punta Arenas, en Porvenir, en Putre o en Colchane. ¿Ya? Todos. No porque tenga un apellido importante o sea un ciudadano común voy a tener un trato diferente. No, todos de igual manera. ¿Ya? Aumentar los recursos en salud mental, todos proponen lo mismo. Y aquí es bien interesante. El Senda, que es un servicio que entrega el Estado para tratar con aquella gente que tiene consumo problemático de alcohol y drogas, está bajo el alero del Ministerio de Justicia. Bueno, pasarlo al Ministerio de Salud para que tenga un carácter diferente, no sea tanto de programa de reinserción, reintegración, un carácter más bien punitivo, ya que muchas veces estos muchachos lo mandaban al Sename. Sino que acá, por el contrario, buscar lógicas para poder tratar desde un punto de vista farmacológico y de un punto de vista de salud mental, psicológico, psiquiátrico, ese consumo problemático y lograr superar esa adicción. ¿Ya? Creo que este es el último punto que nos va quedando, que es vivienda. Ya lo que propone es mejorar el uso del suelo, mejorar el acceso a la vivienda, ampliando la cobertura de subsidios. ¿Ya? Aquí no se propone una inmobiliaria popular, no se propone, por ejemplo, que el Estado construya casas, sino que aumentar los subsidios a la vivienda, que más gente pueda acceder, ¿ya? Regularizar las tomas de terreno. Eso significa recurrir al conservador de bienes raíces, al servicio de impuestos internos, al Serviu, a los organismos que entregan servicios básicos para organizar y regularizar la situación. Y que esa toma de terreno que está conectada principalmente con 2 cables eléctricos que tiré desde de un poste arriesgando mi vida, tengo una bajada de corriente con un medidor como corresponde.
o tenga quizá un medidor de agua potable que permita en el fondo tener agua potable y alcantarillado desde la llave de la casa y no estar con un balde bañando. ¿Ya? El banco de suelos se refiere, y lo hablan varios candidatos, es un registro de todos los suelos que están disponibles para poder construir. Para de esa manera saber y poder decirle a la gente, mira, ustedes que se organizaron como una cooperativa para buscar una solución habitacional, aquí hay un terreno donde pueden construir. ¿Ya? Reutilizar zonas deprimidas se refiere en el fondo a recuperar territorios que han sido tomados quizá por la delincuencia. Las típicas casas ocupa que ustedes pueden conocer, bueno, recuperar esas casas de tal manera de darle nueva vida al barrio, por ejemplo. Y que no sea un barrio todo feo, desarmado, sin ningún brillo, sino que tenga una nueva vida. ¿Ya? Como por ejemplo se podría hacer en Valparaíso sin ningún problema. ¿Ya? Y también el último punto que aborda desde la vivienda es mejorar la eficiencia energética, es decir, impulsar y masificar el uso de energía solar, los paneles fotovoltaicos, ya que se pueden colocar en las techumbres de las casas, ya recambiar el sistema de calefacción en lugares que sea necesario, por ejemplo en Punta Arenas, ya, y también potenciar lo que son las casas con sello verde, es decir, casas que son energéticamente eficientes, que tienen un piloto de calefón eficiente energéticamente, cocinas que son eficientes energéticamente, refrigeradores, lavadoras, los tragaluces que puede tener, las ventanas que permiten, por ejemplo, que retener de mejor manera el calor. Todo eso tiene que ver con mejorar las condiciones de constructibilidad del país, de las casas, y de esa manera darle una mejor condición de vida a las personas. ¿Ya? Vamos a quedar hasta acá, muchachos. Con esto quedan 5 minutitos de clase. Sé que hablé mucho, sé que es mucho, pero piensen que esto es un resumen de un resumen. O sea, podría haber estado mucho más tiempo hablando de esto. Antes de terminar la clase, les voy a presentar la pregunta esencial. Ya, vamos acá. Nos quedan 3 candidatos por ver mañana, que es Marco Enrique, Gabriel Boric y José Antonio Caz. Y ahora vamos a ver la pregunta esencial. Dice, a partir de los contenidos presentados en clase, destaque 2 puntos desarrollados en el ámbito de salud y 2 de educación de 2 candidatos. Fundamente su elección. Acá, fíjense acá. Supongamos, candidato 1, Franco Parisi. Postura de salud 1, de 2, de segunda de salud, primera de educación, segunda de educación. Candidato 2, Yanna Proboste. Salud 1, una propuesta de salud, una propuesta de segunda propuesta en salud, primera propuesta en educación, segunda propuesta en educación. Y luego fundamentan brevemente el por qué ustedes escogieron esas propuestas. Esa es la pregunta esencial. No hay preguntas malas. Solamente tienen que saber fundamentar el por qué escogieron las posturas que escogieron. ¿Ya? A ver, Eso por será. ejemplo, tengo la duda. Ya yo escojo, no sé, Yasna Proboste, un ejemplo. Sí, Salud, sí. no sé qué propuso para salud. Ya. Tengo que explicar por qué hablé eso sobre la salud con ella, o sea, de lo ¿Por, que ella por, está proponiendo. por qué te parece interesante, por ejemplo? Ah, ya. ¿Por qué la escogiste? ¿Porque te llamó la atención? ¿Porque te gustó? ¿Crees que está todo mal? ¿Crees que tiene que mejorarlo completamente? En el fondo es que tú digas por qué te llamó la atención esa postura. O Ah, ese ya. postulado. Eso es. Ya. Eso es lo que tienes que hacer. Si no, no es algo no es algo difícil, chiquillos. Tienen que solamente darse el tiempo de leer y pensar en por qué le llamó la Mm, atención. ¿Ya? ya, y si Eso es. ninguno me tinca, no le mando la pregunta No, esencial. tienes que mandar. Si me quieren, no la mando y para hacer la prueba. No te No. conviene. No, pero elijan dos. Algo bueno van a encontrar. Pero esto no significa que ustedes vayan a votar por esas personas. Pueden ser puntos que le llamen la atención, nada más. ¿Ya? O quizás lo contrario, que lo encuentras que es una aberración. Lo puedes ver también de la lógica opuesta. ¿Ya? De eso se trata la pregunta esencial. Quien esté en la sala del PIE puede cortar la grabación, por favor. Sea el Víctor, la Lidia o quien sea. ¿Ya? No me obligan a cortar la mía. Me obligaron a que yo corte. No puedo cortar porque no estoy como administrador. Sí, quien esté por ahí, corte, por favor, muchachos. Víctor, Lidia, corten. ¿Ya? Así que eso, muchachos. Que estén muy bien. Cuídense.